Bien. Es licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, profesor universitario en Docencia Secundaria y Superior de la Universidad Abierta Interamericana, maestrado en Salud Comunitaria, Universidad Nacional de Lanús, en Argentina, y especializado en clínica analítica del Centro Frei Guattari de Uruguay. Es docente en la Universidad de Buenos Aires desde el 2011 en la cátedra de Teoría y Técnica de Grupos, coordinador docente en la plataforma Ensamblaje en Latam, supervisor en los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires y también es investigador independiente, ¿no? Ha publicado hartos artículos y libros colectivos sobre esquizoanálisis y psicoanálisis. Los temas de investigación que tiene son la filosofía en Deleuze Guattari, en su aspecto epistemológico, semiótico y en su relación con el estructuralismo lacaniano. Todo ello con especial reparo en el impacto y la disparidad que puede implicar en las teorías y prácticas de las clínicas psicológicas. Coordina grupos de estudio y covisión de las prácticas profesionales, y en 2004 publicó su primer libro, Los Pananalistas, ¿no? Y otras preguntas, problemas, por la editorial Vagantes Fabulares. Actualmente integra el comité, ¿no? El Comité de Materialistas Raros del Grupete Lector. Por otro lado, es músico, guitarrista, es cantante, corista y compositor. Ha grabado algunos discos, ¿no?, de rock progresivo alternativo como Snorkel y de Desert Side Stoner como Astrosoma, ¿no? Ahora está radicado en Lanús, en la provincia de Buenos Aires. Así que luego de esa presentación le damos comienzo a Sergio Darío Ramones. Bueno, gente, buenas tardes. Muchas gracias, Francisco, por la presentación, por también ponerme en contacto con todos los grupos que organizaron esto, a quienes estoy muy agradecido. Bueno, sé que son muchos, ¿no? La Editorial Destituir, el Grupo Lazo Social, el Grupo de Estudios de las Universidades de Valparaíso y la de Chile. Bueno, no quiero dejar a nadie afuera, así que para todos quienes se organizan, les agradezco. Lo que traía hoy son algunas reflexiones en relación a, ya que el evento se llama Capitalismo y Esquizofrenia, me parecía importante, interesante para lo que vienen siendo mis investigaciones y el diálogo con otras investigaciones en estos campos. Me parecía interesante marcar esto que llamé un más allá de capitalismo y esquizofrenia, o más allá de la serie Capitalismo y Esquizofrenia. Guattari, filósofo y analista, y puntitos suspensivos ahí, ¿no? ¿Por qué este título y esto, ¿no? Bueno, partiré de un punto que supongo que será bastante evidente. No es nada nuevo hablar de toda la empresa de desguattarización de Deleuze y de la obra de Deleuze y Guattari, ¿no? La tendencia sistemática a borrar el nombre de Guattari de las producciones conjuntas, incluso en libros de estudiosos sobre la dupla, muchas veces se referencia al Antiedipo, Mil Mesetas, o Qué es la filosofía, como libros que escribió Deleuze. Y nunca uno lo ve referenciado como un libro que escribió Guattari a solas, ¿no? Por supuesto que no lo hizo, pero digo, para que veamos un poco la tendencia. Parece que esto responde, sin duda que esto responde a varios problemas. Solo rescato, como les decía, esto como punto de partida. Quizás podamos convenir y coincidir en que hay una imagen establecida de Guattari, mientras que Deleuze sería el genio creador, ¿no? Guattari sería algo así como el militante desorganizado y un poco confundido en sus ideas, que recibió ayuda de su amigo Deleuze, y que Deleuze incluso, se dice, por caridad habría firmado obras como si también las hubiera escrito Guattari, ¿no? Esos argumentos no tienen mucho más asidero, en general no tienen asidero, incluso aún cuando algo de esto lo dice François Dos en la Biografías Cruzadas, cuando habla de que qué es la filosofía, se dice que lo habría escrito solo Deleuze. Hoy en día, contando con acceso a los archivos de IMEC, de los manuscritos que Guattari escribió para qué es la filosofía, es fácil comprobarlo. Quizás mencione, por ejemplo, en estos años actualmente, ustedes pueden investigar, hay un filósofo que es
tiene doble nacionalidad, español e inglés, pero escribe en inglés, lamentablemente para nosotros, que se llama Carlos Segovia. Carlos Segovia trabajó y trabaja, tuvo contacto con los fondos de los manuscritos de Guattari, para qué es la filosofía, y da cuenta de eso en varias de sus producciones últimas, muy interesante. Ahí consta que al menos, dice Carlos Segovia, al menos, como yendo a lo básico, un 15% como mínimo de qué es la filosofía ya estaba en los manuscritos de Guattari, como mínimo un 15%. Antes del tratamiento conjunto, antes del debate con Deleuze, ¿no? Y solo estoy referenciándome a la obra que se dice que Deleuze escribió solo y la firmó por caridad. Eh, Además, bueno, ¿esto qué implica? Esto implica un desconocimiento profundo de lo que Guattari estaba investigando en esos años, que era prácticamente, bien concretamente, cuestiones referidas a las problemáticas entre arte y estética, paradigma estético, ciencia, filosofía, ¿no? Guattari empieza a trabajar con los functores ontológicos, de los que ya me voy a referir. Así que bueno, un poco para posicionar ahí la figura de Guattari, como les decía. A esta situación general quizás se ve agravada en castellano, ¿no? Mientras que en inglés contamos con muchos estudiosos de la obra en solitario de Guattari. Gary Genosco, Hanjo Berresen, Carlos Segovia, como les mencionaba, mucha otra gente, Eric Allier, ¿no? Como mucha gente que escribe sobre Guattari. Podemos pensar, pueden pensar ustedes cuántos libros conocen sobre la obra de Guattari en castellano, y cuál es la calidad de los libros que hay sobre Guattari en castellano. Hay un libro, por ejemplo, recuerdo ahora, de Francisco Martínez, español, sobre Guattari, que está lleno de errores, y en el mismo libro sobre Guattari hace eso que les dije de atribuir a Deleuze solo obras de Deleuze y Guattari. Así que es, la verdad, lamentable el estado editorial de la cuestión en ese punto, y las producciones y las investigaciones académicas se ven completamente empobrecidas por esta situación, ¿no? Ese es el punto de partida que quería marcar, como para partir de que les propongo que no se estudia, todavía no estudiamos en serio a Guattari solista, todavía no lo estudiamos en serio, ¿no? Eh, ¿A qué Guattari especialmente? Especialmente al Guattari que no coincide del todo con Deleuze, porque el otro es fácil. Uno va a leer el Antiedipo, Mil Mesetas, Kafka por una literatura menor, ¿no? Y luego va a las clases de Deleuze explica bastante bien, luego va a los libros de Guattari de esos mismos años y puede encontrar una serie de puntos recurrentes. Eso también es un peligro. Leer en Guattari lo que ya nos sonaba de la producción de Deleuze y Guattari nos lleva al sesgo de, por supuesto, dejar de lado los puntos en los que Guattari no coincide con Deleuze, y son muchos. Eh, Bien, eh, lo que más me interesa, dentro de todo este panorama, lo que más me interesa es reparar hoy en el giro conceptual que hay en Guattari en los años 80, que es donde creo que peor estudiado está Guattari, como les decía. Eh, Sobre esto, ¿qué se suele decir? A mí me gusta partir así como de qué se dice, ¿no? En vez del estado del arte, el estado de la doxa o el estado de la opinión. ¿Qué se dice de esto? Y se dice que Guattari, diríamos en Argentina, Guattari flasheó Lacan. No sé si allá lo usan, pero flashear es como, estaba en una, ¿no? Quiso hacer una lacaniada, empezó a pensar en términos de grafos, de empezar a hacer estas cosas, ¿no? Y uno dice, bueno, flasheó Lacan. ¿Sí? Como, agarró, uno lo encuentra en Cartografías Esquizoanalíticas, que se publicó en el 89, que hay toda una serie de dibujos y grafos, ¿no? El que viene del campo psi, como soy yo, ve eso y dice, bueno, parece que hay algo de esto, ¿no? Recursos por medio de esquemas, grafos, algunos son gráficos topológicos. Bien, ¿qué pasa? Si yo digo que Guattari flasheó Lacan, también estoy pensando que lo que está ahí eh, es una imitación fascinada que Guattari tenía por Lacan, ¿no? Que es otra manera de evitar la pregunta, ¿para qué necesitó Guattari recurrir a esquemas
de ese estilo. ¿Para qué necesitó? ¿Para qué quiso? ¿Para qué lo hizo? ¿De qué le servían? ¿Qué se estaba preguntando que recurrió a grafos, por ejemplo, ¿no? No solo a grafos, pero digo como algo de esto de lo que se dice. Entonces, si salimos de esa evaluación ya moralizada y prejuzgada, que prejuzga, eh, encontramos como observación que en esa década Guattari empieza a utilizar muchos términos nuevos. Muchos términos nuevos empiezan a aparecer, ¿no? Sinapsis, functores, metamodelización, universos, constelaciones de universos, tensores, endo y exoconsistencia, endo y exoreferencia, que son términos que aparecen en qué es la filosofía y también se atribuyen mágicamente a Deleuze, cuando Guattari había escrito sobre eso 2 años antes de que se publique qué es la filosofía. Bien, entonces Guattari empieza a usar esos términos que les decía, por ejemplo, y otros, y no siempre es lo que podemos notar, si ven las publicaciones que podemos acceder en los últimos años, por suerte, a los seminarios de Guattari traducidos al castellano gracias a la editorial Cactus. Eh, los seminarios de Guattari nos permiten acceder a todo el proceso, todo el taller y laboratorio de pensamiento en el que Guattari se sumerge en 1980, en diciembre de 1980, apenas publicado 1000 mesetas. Y lo que vemos es un poco lo que encontramos en las cartografías esquizoanalíticas a las que me refería recién, con todos estos términos nuevos, vemos que ya estaban un poco operando, curiosamente, desde el 80, 81, 82, casi todos estos términos están ahí dando vueltas. No siempre con un lugar fijo, o sea, los términos nuevos que aparecen no siempre están ya como un concepto cerrado. Ustedes sabrán que Guattari, en sus producciones solistas especialmente, eh, utiliza términos nuevos mucho antes de darle un lugar, y cuando les da un lugar bastante pulido, muchas veces incluso lo revisa y lo retoca, ¿no? Sabemos que Guattari no tenía, como sí tenía Deleuze, esto de pulir hasta llegar a una forma acabada del concepto. Parecería que muchas veces Guattari retoca y retoca y cambia y switchea. No es siempre, no digo que esto sea siempre de todo el tiempo así, pero hay una tendencia de este estilo en Guattari, ¿no? Eh, entonces, me refería al seminario de Guattari. El seminario, por si no lo leyeron o no saben de qué se trata, está mal llamado seminario, un seminario que tiene que ver con seminal, semen, semilla, ¿no? Todas esas raíces etimológicas. Está mal llamado así porque Guattari en la apertura de la primera sesión del seminario dice que lo que le interesa es un pensar con otros, ¿no? Armar un agenciamiento colectivo de enunciación, y eso se empieza a notar cada vez más cuando a partir del segundo año abre la palabra para que otras personas hablen ahí y sea más un espacio de debate. Así que es más un taller de pensamiento conjunto, donde Guattari, por supuesto, tiene como, quizás tiene más el micrófono ahí, pero, pero Guattari mismo explicita un poco que algo muy interesante respecto de ese espacio que me parece muy importante lo que nos muestran los seminarios de Guattari. Me voy a referir bastante a eso hoy, pero comento algo más respecto de lo que decía de el hecho editorial, les decía, el hecho de las ediciones y las investigaciones que tienden a abundar más del lado deleuziano. Quizás estemos viviendo estos años, unos años eh, favorables como mínimo para notar esta cuestión en relación a la posición de Guattari en el mundo académico, en el mundo de los grupos de estudio, en la lectura y la discusión general. Ya que se están publicando no solo estos seminarios que les decía, sino también los trialogues que se publicaron de diálogo con Jean-Claude Polac y Daniel Sibadón. Se han publicado en francés hace muy poquito, menos de 3 años, y se publicaron en Brasil, ya en portugués, por N-1 ediciones. Los trialogues son una especie de continuación del trabajo que Guattari hizo en los seminarios entre el 80 y el 87. Los trialogues son del 90, 89, 90.
y son un espacio más reducido, donde específicamente debaten exclusivamente de clínica analítica. Esquizoanalítica de Guattari, los demás se llamaban psicoanalistas, ¿sí? Pero hablan de sus casos. Esto se publica recientemente porque pasaron suficientes años como para que se haya considerado prudente publicarlo ahora. No habría sido así publicarlo en los 90 mismos, ¿no? Cuando ellos tres se están refiriendo a personas que estaban vivas por ahí y todavía estaban muy cerca de lo que están contando. Eh, Quizás otro hecho editorial notable, ya que hablo a compas de Chile, ¿no? Como sea eh, las publicaciones que recientemente se hace por Frontera Interior, del libro de Desear la Diferencia, ¿no? Que reúne parte del recorrido que Guattari hizo en Chile mismo, también en el año 91, un año antes de fallecer. Por ejemplo, ¿no? Me parece que hay muchas publicaciones de ese último Guattari, por así decir, tómenlo entre comillas el último, eh, pero esto que pasó, como les decía, entre el año 80 y el 92, cuando él fallece, y lo que estaba pasando y pensando él. Eh, entonces, lo que me parece interesante de marcar, como les decía en el título de la exposición, ponía Guattari filósofo y analista, y me da la impresión de que el Guattari militante quizás es más evidente, es algo más notable, más evidente, creo que cualquiera sabe algo al respecto. Eh, Quizás no tanto, y por eso es lo que me interesa comentar, me parece que no está tan dicho y por eso me da ganas de decirlo, es esta cuestión del Guattari filósofo y el Guattari analista, que queda muy claro, más claro que nunca, por eso les digo que vivimos años favorables, está más claro que nunca en estas publicaciones que les estoy comentando, que son todas de los últimos años. Los seminarios de Guattari se empezaron a traducir al castellano hace 2 años y medio atrás, empezaron a publicar, así que estamos en un momento muy particular respecto de esto. Otra cosa curiosa y muy importante es que no solo en el seminario empezamos a encontrar un Guattari que comparte algo más que nunca, algo más que en sus libros, comparte algo más su clínica, ¿sí? Comparte algo más al respecto y lo comparte mostrándose, a mi modo de ver, de una manera bastante abierta, curiosa, dispuesto a dialogar en este taller y espacio de pensamiento. Pero más que eso todavía, lo interesante es eh, que él, pensémoslo, ¿no? Él acababa de publicar 1000 mesetas. Eh, Todo estaba cantado para que se ponga a dar un seminario con clases respecto de cómo llevar a cabo las cosas según el modelo conceptual que uno podría o querría deducir de 1000 mesetas o de algunas mesetas de 1000 mesetas. Guattari no hace eso, no hace eso, no abre el espacio como para compartir un saber ya sabido, ¿no? Eh, Sino que empieza con una genuina interrogación. Empieza con una genuina interrogación y dice que ni siquiera él surgió de él la idea de hacer el seminario, sino que le fue sugerida, que es algo que le venían pidiendo que haga, un espacio así. Em, y, y él abre diciendo una de las cosas muy importantes, muy interesantes, que dice, les sugiero si no lo leyeron, en la primer clase del primer seminario de Guattari eh, es muy importante para entender de qué va la orientación de ese espacio. Eh, la verdad que muy rica en las indicaciones que dice. Eh, y una de las cosas que dice es que le interesa ver si los desarrollos teóricos que él viene haciendo funcionan en las prácticas de cada cual. ¿Sí? Y dice si le funcionan a las personas, porque a mí trabajar con personas me funciona para lo que yo hago, ¿no? Funciona para lo que yo hago, me sirve, ¿no? Pero hay que ver si le funciona a las personas. Y dice, me interesa hacer una especie de como reducción fenomenológica, dice él, y quedarnos
hacer tambalear todo lo que pensamos conceptualmente y ver qué se sostiene. ¿Qué se sostiene si hacemos tambalear todo? Es decir, que se los propongo así, como un poco mirando no solo cómo empieza el seminario, sino cómo siguió el desarrollo en esos años, en los 80, y lo que encontramos en las cartografías y en esos años. Les propongo que lo pensemos así. Guattari lo que hace es hacer pasar a sus desarrollos teóricos pruebas de distinto tipo. Algunas de estas pruebas son eh, netamente epistémicas y epistemológicas. Hay pruebas respecto de esto, bueno, una prueba práctica, si funciona, le funciona a las personas, cómo darte cuenta si funciona, qué sería que funcione, qué pasa cuando pasa algo en la clínica, pregunta una y otra vez, qué pasa cuando pasa algo, cómo nos damos cuenta que pasa algo en la clínica. Puede estar pasando algo y que no lo veamos, ¿no? Eh, bueno, funciona, no funciona, qué pasa, con qué lidiamos. Empiezan a aparecer algunas preguntas ontológicas, va a decir él. ¿Qué es eso con lo que lidiamos? ¿Qué es eso con lo que lidiamos? ¿Cuál es el estatuto de eso con lo que lidiamos? Eh, esto abre muchas ramificaciones, por así decir, epistemológicas, una de las cuales que me parece como interesante y se las convido, por ejemplo, es esta de que él plantea de que no trabajamos directamente con lo que pasa tal cual, ¿no? Uno no percibe, o la clínica o analista, uno no trabaja directamente con un deseo, un devenir, un plano de inmanencia que uno capta de manera transparente, ¿no? Sino que las cosas se nos dan como agenciamientos, dice. Las cosas se nos dan como agenciamientos y nuestros agenciamientos interaccionan con los de las cosas. Es decir, los agenciamientos en los que nosotros estamos interaccionan con los de las personas con las que trabajamos. Y eso no nos da ningún acceso directo, puro, respecto de lo que verdaderamente está pasando. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, bueno, podríamos resolverlo de manera relativista. Bueno, entonces nunca nada te va a servir porque siempre tu manera, tus agenciamientos conceptuales van a interaccionar con eso que está pasando y nunca sabes nada de lo que está pasando. No, no lo resuelve de manera relativista. Es interesante ver lo que hace él con eso. Eh, lo que hace, o una de las cosas que hace, es tratar de ver cómo podemos lograr una especie de, eh, cómo podemos llegar a unas categorías de apoyo minimalistas, dice, ¿no? Que nos permitan sostener una lectura en torno a la multiplicidad, ¿no? Cómo poder sostener una lectura de lo que está pasando sin reducir lo que está pasando, ¿no? Y una de las cosas que hace es decir, bueno, en principio vamos a partir de que los agenciamientos tienen como mínimo 4 dimensiones. 4 dimensiones que años después va a decir son ontológicamente distintas entre sí, esas 4 dimensiones. ¿Sí? Es decir, que sus modos de existencia de esos distintos elementos del agenciamiento interaccionan, son parte de lo que sucede, pero cada cosa sucede y existe de una manera distinta. Bueno, esto es algo como que hay que meterse y estudiarlo y evaluarlo para entender precisamente a qué va. Quienes conocen obras como las cartografías o caosmosis sabrán que esto deriva en lo que él termina llamando los 4 functores. Eh, al inicio del seminario empieza llamándolo 4 dimensiones. 4 dimensiones de los agenciamientos. Bueno, vuelvo con lo que decía de las pruebas, ¿no? Como esto lo ponía como un ejemplo de una herramienta epistémica. Eh, voy a volver sobre eso. Otra de las pruebas que hace y por las que hace pasar el arsenal conceptual con el que él trabaja son pruebas matemáticas, topológicas, lógicas, ¿no? De ahí un poco esto de los grafos y gráficos a los que íbamos antes, ¿no? Hace pasar un poco por esas pruebas también sus conceptos, de manera que uno va a encontrar a lo largo de, ya desde el segundo año de los seminarios, uno empieza a encontrar que Guattari hace un intento por
graficar, por diagramatizar, de alguna manera, en el sentido más ordinario del término diagrama, que como concepto es más amplio, pero en el sentido ordinario, Guattari empieza a trabajar con una especie de diagramas para plasmar de otra manera ese paquete o categorías de apoyo mínimas, ¿no?, de las que podría uno trabajar. Esto pasa, como les decía, por pruebas topológicas, por pruebas lógicas. Por ejemplo, uno encuentra algo que en general no es muy estudiado. Guattari se interesa por la lógica modal, la que da los modos, ¿no? Por ejemplo, lo posible, no solo lo actual y lo virtual, que son términos que a uno le suenan de Deleuze. Guattari los empieza a usar un poquito a su propia manera, a su propio modo. Actual, virtual, real y posible, ¿no? Como son 4 de las categorías lógicas que hacen 2 duplas, y Guattari empieza a hacer unas divisiones respecto de qué encontrar en cada uno de esos espacios. Otra de las cosas, las pruebas que aparecen ahí, quien se acerque a los seminarios, como decían, puede encontrar en el segundo seminario que ya se está preguntando él si es posible armar una propedéutica, es decir, si es posible que uno se prepare en esquizoanálisis para trabajar, ¿no? Porque le preguntan muy acertadamente lo que muchos de nosotros, yo pienso, lo que muchos de nosotros podremos preguntar, ¿es posible prepararse para algo así? ¿No es todo completamente acontecimental?, le dicen. Y Guattari responde, ese es mi problema. Ese es mi problema. ¿Sí? Precisamente dice, tenemos que tener categorías de apoyo para leer lo que pasa y para poder entender que no pasa cualquier cosa en cualquier momento y que no todo funciona porque hagas cualquier cosa. Incluso dice, muchos entendieron que lo que yo digo, donde lees, es que hagas el loco y algo pasará. Es excelente lo que él dice, porque todavía impera eso, ¿no? Como, hágase el loco en la clínica y algo pasará, algo le pasará a los demás, ¿no? Y Guattari dice, no, ese es mi problema, como no propongo eso. No propongo eso, pero él evita los dos extremos, evita el cualquierismo. Si nos da el tiempo, les leo alguna cita en relación a esto, pero quiero avanzar. Sergio, Evita el cualquierismo, sí, quedan 5 minutos. dale. Evita el cualquierismo y evita también el otro extremo, que sería lo que dice una hipótesis dirigista, ¿no? Como hace esto y siempre va a funcionar, ¿no? Entonces Guattari está criticando el protocolo y la indicación de que esto siempre va a funcionar y el hecho de que cualquier cosa va a funcionar, ¿sí? Transita la senda, quizás una senda que podría andar ahí en el medio, más incómoda. En relación a esto, eh, me marco alguna cuestión más. Me parece importante que hay un movimiento más que Guattari hace en estos años, que uno solo lo puede notar si nota cómo empieza el seminario y cómo llega él a escribir esas cartografías esquizoanalíticas y cómo llega a escribir Caosmosis, y es el hecho de que él hace un movimiento de la teoría a la metateoría, ¿sí? Es decir, empieza buscando un modelo que no sea reductor, un modelo esquizoanalítico de trabajo que no sea reductor, dice, y termina proponiendo una metamodelización que nos dice tendría que tener la virtud de funcionar para leer tanto teorías como prácticas, ¿sí? De manera que lo que encontramos también en el desarrollo de su seminario, en las cartografías, en Caomos, en todos esos años, es que él va a hacer esto, va a poner a prueba los 4 funtores, en las prácticas de la clínica, bajo pruebas conceptuales de todos estos órdenes, pero también va a hacer pasar teorías por esas pruebas, ¿sí? Va a hacer una contrastación respecto de cómo sería leer la teoría freudiana del inconsciente en relación a mis
4 dimensiones o mis 4 puntores, por ejemplo, ¿no? Cuando decimos modelos y metamodelos, metamodelización, decimos del lado de los modelos, dice él, sean teorías, sean ontologías, sean filosofía, como modelos. Él mismo dice, por ejemplo, las ontologías unívocas, la univocidad del ser, o sea, la Deleuze tiene un modelo ontológico, ¿sí? Guattari dice, a mí no me interesa reivindicar ninguna ontología, por eso hablo de metamodelización, ¿no? Entonces, una ontología que compremos y a la que adhiramos, por ejemplo, el plano de inmanencia de Lesiano inspirado en Spinoza, si yo creo que eso es todo lo que existe, yo trabajo bajo esa ontología, estoy bajo un modelo. Guattari dice, no me interesa eso, me interesa poder contrastar, comparar los modelos, ¿sí? Como poder compararlos, poder ver cómo son esos trasvasamientos, cómo puede haber préstamos, cómo puede haber una lectura de los modelos. Esa lectura de los modelos no se hace desde un modelo, no se hace desde un modelo esquizoanalítico, sino que es necesario esta otra dimensión que él llama metamodelización, que yo les, digamos, sería metateórica, metaontológica, metafilosófica. Lo interesante es que ese punto que se puede poner tan abstracto, para Guattari está necesariamente bajo la prueba de lo concreto. Eso tiene que funcionar. Tiene que funcionar. Ese es uno de los grandes problemas guattarianos, es cómo morder junto al mismo tiempo, cómo los conceptos pueden morder no solo lo abstracto, que eso sería fácil, sino morder lo abstracto y lo concreto, ¿no? Lo abstracto y lo específico, situado. Me parece que para cerrar, esto nos permite como llevarnos, ojalá una imagen un tanto distinta de que en este Guattari hay problemáticas explícitamente clínicas, ¿sí? En relación a la angustia, el síntoma, que lamentablemente lo tendemos a llamar con artículos que son en singular, ¿no? La angustia, el síntoma. Eso ya es un problema a desarmar, porque ya presupone que entonces la angustia es una cosa, o nos puede ayudar nos puede llevar a pensar que el síntoma es siempre de la misma manera. Pero de algún modo, estas preguntas de la clínica implican una pregunta filosófica, implican una problematización ontológica, implican necesariamente pasar por todas estas pruebas, y me parece que, bueno, ojalá que en los próximos años encontremos y difundamos un Guattari un poco más interesante como este que espero haberles dado algo de ganas de indagar si no lo han hecho antes. Bien. Gracias, Sergio. Gracias a ustedes. Ahora vamos a dar paso a algunas preguntas, ¿no? 2 preguntas por el tema del horario, ¿no? Y porque viene el lanzamiento de Fiche, ¿cierto? De la película. Acá vaya a tener que acercarte al micrófono. ¿Perdón? ¿Me ves? ¿Me ves? Hola. Tengo que acercarme al micrófono de la... Aquí, no, eso. Escucho. Sí, se me escucha. Vale. Profesor, ¿qué tal? Buenas. Gracias por esta, digamos, como, esta la cuestión editorial. Yo tengo la intuición hace harto tiempo, ¿no? De que bueno, hay algo muy esclerótico dentro de las humanidades, por lo menos, que yo te estoy jugando, que tiene que ver también con el tradicionalismo, con mucha clase, digamos, como de agenciamientos que están ahí presentes, ¿no? Y que también responden a una política tanto de la conservación de las ideas, de qué ideas se quieren conservar, se necesita conservar, etcétera, ¿no? Es una visión muy focalizada al respecto. A mí me apasiona realmente por pensar que estas herramientas prácticas, herramientas teórico-prácticas, si es que hay, digamos, como derecho epistemológico para poder hablar de esa manera, se pueden aplicar en las humanidades.
o dentro, digamos, de las humanidades, bueno, el campo, digamos, que me manejo, sobre todo de filosofía y eso, pero me parece genial, de alguna manera, porque cómo podemos, a día de hoy, tener la oportunidad de pensar el pensamiento humano, los registros, digamos, del pensamiento humano o humanista, o del hombre incluso, a vista, digamos, del beneficio que puede realmente traer, o bueno, por lo menos, digamos, de una vista, digamos, que pueda responder al presente, ¿no? O que pueda responder también a nosotros mismos. Pero ahí hay una crítica, ahí hay una dimensión de la crítica que es profunda y que más allá, digamos, como de ser profundamente institucional, se pone también frente a frente, digamos, a la esclerotización histórica, el caso de un análisis nuevo, tampoco el que he hecho muy simple en cuanto, digamos, a la crítica sobre Occidente, ¿no? Que tiene que ver con Heidegger, conozco la crítica de Bernard Chiva también, a estos films, digamos, del pensamiento occidental que tienen que ver bueno, con el modelo de desarrollo, el modelo económico, etc. Hay una vía, por lo menos, de la actividad de pensamiento que me parece tremendamente valiosa, digamos, como de dar cuenta, ¿no? Por eso igual creo, ¿no? Que esas críticas, digamos, como de Madrid no son ingenuas tampoco. Por lo menos las críticas, digamos, del estado de la cuestión de su obra, ¿no? A vista digamos, de lo que citó. Eso, un comentario y también una línea de fuga. Gracias. Sí, sí, totalmente. No hay ninguna ingenuidad ahí. Solo adhiero a lo que decís. Me parece que hay profundamente una lucidez tremenda, ¿no? Al contrario de esa imagen establecida de Guattari, ¿no? De lo que empecé hablando, ninguna ingenuidad. Y de hecho, Guattari es mucho más mesurado que Deleuze en muchas cosas, ¿no? Si uno ve. Pero bueno, la tiro ahí para hablar otro día. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Quizás Sergio, y con esto para poder cerrar, tenía una pregunta que, ¿por qué elegir esto, no? A Guattari, filósofo y analista, ¿no? ¿Por qué no haber puesto nuevamente a Deleuze y Guattari, ¿no? Sí, un poco por esto que decía, me parece que la desproporción en la difusión de las ideas de ellos como me da la impresión de que hay algo ahí val- para valorizar, me parece, para empezar a iluminar, que creo que no me parece suficientemente justo hacerlo como en relación a los dos. Eh, Sin duda, si bien yo puse el foco en Guattari, esto por si acaso eh, no implica que yo esté en contra de Deleuze y a favor de Guattari. Me parece que no se trata de eso la orientación, ¿no? Sino como meramente como decir, bueno, no hemos mirado lo suficiente acá, no hemos estudiado seriamente todavía Guattari, no hemos escrito al respecto, ¿no? Como hay un área vacante ahí, por eso mirar ahí. Creo que el Deleuze nadie tiene duda de la, la importancia, la originalidad del pensamiento deleuziano solo y junto con Guattari, ¿no? Que eh, solo diría esto más, me parece que no existe tal cosa como, así como no existe tal cosa como un Deleuze que escribe solo y que a veces firma Deleuze y un Guattari confundido, hay una producción de Deleuze, hay una producción de Guattari, y hay una tercera cosa que es las negociaciones que ellos hacen en sus libros entre lo que piensa uno y otro, que a veces cuesta encontrar algunas ideas en la obra de ambos. Y ese es otro tópico. Hay ideas que están en sus libros conjuntos que no están en la obra de ninguno de los dos, porque son negociaciones entre posiciones distintas. Bien, con eso vamos a cerrar la ponencia de Sergio. Darte las gracias por tu tiempo, ¿no? Por el contacto. Así que le damos un aplauso desde acá de Santiago. Gracias, gente.
Arriba Chile, abajo el fascismo ahí. Vale, vale. Ahí te mandamos la grabación. Gracias. Gracias a ustedes. Que tengan buena jornada. Igual. Sí, sí, ya.